Buenas tardes. En esta oportunidad les voy a hablar del desempleo, de los diferentes tipos de desempleos que hay, desde cuándo es considerado una problemática a nivel país, en la Argentina, y los diferentes tipos de corrientes que hay para tratar el desempleo, para luego finalizar con unos datos de la encuesta permanente de hogares y una reflexión final sobre cómo deberíamos encarar el tema. Hablando del desempleo, consideramos al desempleo como esa situación en que la gente, teniendo las condiciones para insertarse en el mercado laboral, ya sea en un empleo en relación de dependencia o por cuenta propia, en forma independiente, no lo puede hacer y esto lleva un tiempo de no poder conseguirlo. Los cuatro tipos de desempleos que hay son el desempleo friccional, el desempleo estructural, el desempleo cíclico y el desempleo temporal. El primero de ellos, el friccional, es aquel en el cual hay una necesidad de tiempo entre que la persona reúne los requisitos para el puesto en cuestión hasta que lo consigue. Por ejemplo, una persona renuncia a su puesto de trabajo porque quiere incorporarse a uno en la cual sus pretensiones salariales o su nivel de cualificación sea mayor. Bueno, ese es el desempleo típico friccional, o también cuando la persona recién se está incorporando al mercado laboral por primera vez. Por eso se lo considera inevitable en cualquier tipo de economía y país. Es aquel en el que en un mercado, en una economía, en un mercado de trabajo, no hay suficientes puestos para la cantidad de demanda que hay o de oferta laboral que puede haber en el país. Por eso se lo considera que es el que explica el desempleo de más largo tiempo. Los factores que pueden ser demográficos, pueden ser por cualificación de la persona, producto de nuevas incorporaciones de la tecnología, o por mismos finalizaciones del ciclo de vida de los productos actuales del país o de cada país. Después, en tercera instancia, está el desempleo cíclico. Es aquel en el que se produce el desempleo cuando hay recesiones económicas. Nosotros en abril del 2018 incurrimos en una, y es este desempleo que venimos agarrando más allá de la situación del país, se generó un desempleo producto de esa situación. Y el cuarto y último es el desempleo temporal, el cual refiere o tiene que ver sobre todo en cuestiones de geografía. Por ejemplo, cuando el turismo puede ser que tenga etapas en el verano de mayor demanda laboral que en invierno. Por eso se dice que depende de sectores o regiones. Lo mismo sucede con el sector agrícola. Ahora bien, hay diferentes maneras de encarar, o dos maneras diferentes de encarar el problema. Esas son dos corrientes que ahora vamos a hablar. Las dos corrientes que podemos mencionar son las que menciona Marcelo Diamant sobre cuando habla del péndulo económico. ¿Qué es este péndulo? Hay dos corrientes, la neoclásica y la corriente keynesiana. La keynesiana es la expansionista, la que trata de la distribución del ingreso y el pleno empleo. La neoclásica es justamente la que habla sobre el liberalismo económico y la que trata sobre la balanza de pagos, la inversión en el pedido de capitales extranjeros, sobre todo. Y las dos corrientes, que si bien son antagónicas, tienen cuatro objetivos como en toda macroeconomía y en todo gobierno: el crecimiento del PBI, la inflación, el desempleo y la competitividad. Seguramente la corriente expansionista o keynesianista tomará el desempleo como primer punto, mientras que la teoría neoclásica seguramente lo que trate es, en principio, de bajar la inflación, y quizás como tercer o cuarto punto trate de llevar adelante el desempleo. Bueno, y justo acá nos metemos en este tema de desde cuándo es considerado el desempleo estructural una problemática social en el país. Producto de la década del 90, de acuerdo a medidas por la medida de la convertibilidad y por medidas económicas tendientes a incorporar nuevas tecnologías, que sobrellevaron a cambios en la organización del trabajo y a cambios en el mismo mercado de trabajo. Se aumentó la precarización, la desocupación abierta, la sub y la sobreocupación, incluso en el mismo proceso de trabajo cambió, lo que llevó a considerar al desempleo ya no friccional o temporal
y pasó a ser estructural. Y es desde ahí, desde ese momento, desde la década del 90, con un gobierno de teoría o con teorías liberalistas, que hoy en día, en el 2020, estamos hablando de desempleo de aún de 2 dígitos. Podemos ver en estos gráficos, en el primer gráfico de torta, donde la desocupación abierta o los desocupados abiertos dentro de lo que es la población económicamente activa es el 10%, y si sumamos a ellos los ocupados demandantes de empleo, es decir, aquellos que tienen una ocupación pero quieren cambiarse porque no están satisfechos, se suman entre ambos casi un 30% de lo que es la población económicamente activa dentro de la PEA. ¿Sí? Eso es clave y necesario entenderlo. Pensemos que el país tiene 44 millones de habitantes, de esos 44, 13 millones están integrados en la PEA, y sobre de ese 100%, el 30% está desocupado o está sub o sobreocupado. Luego podemos ver cómo en este gráfico que se desglosa de acuerdo a las diferentes categorías, cómo la población económicamente activa, esto que hablamos de los 13 millones de personas, hay un 30% que presiona para modificar sus condiciones laborales. Y la gente que está ocupada no llega siquiera al 70% cuando tendría que estar entre el 80 y el 90%, por lo pronto. Y ahora, para finalizar, vamos a realizar una reflexión final. Para dar una reflexión final sobre el desempleo, la desocupación abierta, considerado como tendencia estructural, creemos que en el corto plazo no hay una solución rápida, pero se tienen que desarrollar políticas de empleo contundentes con un desarrollo económico sustentable en el tiempo y en el largo plazo, y no va a haber soluciones mágicas. Tienen que desarrollarse no solo las pymes, sino también una idea a largo plazo que sea la columna vertebral de acá a los próximos 50 años en el país. Muchas gracias.